buenas tardes a todos. Bienvenido a a su programa Los Criterios del Poder Judicial. El día de hoy vamos a cambiar un poquito la idea que hemos manejado normalmente. Este módulo se dedica a la materia penal. Sin embargo, dada la situación crítica que atraviesa nuestra república, nuestra joven república, me pareció muy importante que el día de hoy variemos un poquito el tema y hablemos de cuestiones constitucionales, concretamente el tema del día de hoy que va a llevar nuestro muy distinguido invitado, Andrei Zamudio, es el de anticuerpos de la Constitución. Les presento a nuestro muy amable invitado, es Pablo Andrei Zamudio Díaz. Pablo Andrei Zamudio Díaz es abogado constitucionalista, litigante, pero él fue secretario del Poder Judicial. Fuimos compañeros muchos años en varios órganos jurisdiccionales, trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues como litigante ha logrado un éxito muy destacado en la materia constitucional. Es un apasionado del estudio por el derecho, tiene una sólida trayectoria profesional y académica orientada a la defensa de los derechos fundamentales, sociales y colectivos. Es egresado con mención honorífica del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha demostrado un profundo compromiso con la protección de los derechos humanos y la justicia constitucional desde varios frentes, tanto desde el frente académico como desde el frente eh, de litigio. Eh, Inició su carrera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como proyectista auxiliar de la ponencia, en la ponencia del ministro Cosío Díaz, de 2005 a 2008. También trabajó como secretario proyectista en el Poder Judicial de la Federación, en tribunales colegiados de circuito, hasta el año 2016, en que, pues, para mal de la institución, pero bien del país, pues nos dejó y se fue a probar suerte y le fue muy bien y le ha ido muy bien, gracias a Dios, en la práctica privada. En esta práctica privada ha sido ya destacado también como docente en diversas instituciones, entre ellas el Instituto de la Judicatura Federal. Y desde enero de 2017 es consultor jurídico y abogado litigante con una cartera muy importante de clientes. Hemos considerado, y estoy seguro que también lo considerarán así ustedes, que para un tema que sale de nuestro guión original o normal, contar con alguien como Andrés Zamudio, que es tanto interno como externo al Poder Judicial, va a ser algo muy enriquecedor. El tema que tenemos el día de hoy, y primero pues agradezco encarecidamente a Pablo Andrei Zamudio que nos haga el honor de estar con nosotros. Muchas gracias, Andrei. Agradezco profundamente la invitación del magistrado Rogelio Lanís, una persona que aprecio mucho, admiro y como lo ha dicho, en varios ayeres en los que hemos recorrido y también tuvimos la oportunidad de dialogar siempre varios temas profundos sobre la materia del derecho. Agradezco profundamente a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, al Instituto de Ciencia Jurídica, a la revista Tiempo de Derechos y desde luego a mi querido amigo magistrado por darme la oportunidad de estar aquí. Desde luego saludamos a todos quienes nos ven y nos escuchan. Pues los agradecidos somos todos nosotros. Y el día de hoy, como ya adelanté, el tema que vamos a tratar se trata más bien o se relaciona más bien con cuestiones más bien teóricas, pero que son de vital importancia para la circunstancia en la que actualmente se encuentra sumergido nuestro país. El tema es los anticuerpos de la Constitución. El, el tema, si bien pareciera que estamos hablando de una metáfora, no es así. Eh, en cuestiones teóricas, voy a hablar concretamente de teoría de sistemas, se dice que la función primordial del derecho es la misma que en los organismos vivos tiene el sistema inmune, es decir, liberar al sistema de conflictos y de prevenirlos. Siempre que uno se enferma, uno
tiene un conflicto interno corporal. En la materia de la sociedad, la labor del derecho es precisamente funcionar similar o de manera similar a como lo hace el sistema inmune. Y por tanto no es una exageración hablar de anticuerpos de la Constitución, porque la función misma que tiene el derecho en general se replica o se recurre para sus interiores, y es natural que también para lo interno del derecho haya anticuerpos, es decir, haya mecanismos que permitan que se defienda el propio sistema jurídico ante la emergencia de riesgos externos que normalmente, lo vamos a ver, se relacionan con la política. En este nicho eh, intelectual, que la idea, en cierta forma novedosa, que nos va a expresar el, el maestro Andrei, va a tener mucha relevancia para nuestro país, o tiene mucha relevancia para nuestro país. Ya ha publicado al respecto de esta idea el maestro Andrei, y pues sin mayor preámbulo y mostrando la mucha importancia y relevancia que tiene para estos momentos este tema, pues le doy la palabra a nuestro ilustre invitado y le vuelvo a repetir mi profundo agradecimiento por estar con nosotros. Maestro Andrei. Muchísimas gracias. Esta idea de los anticuerpos de la Constitución surge en mí algunos años previos, cuando se pensaba hablar de las restricciones constitucionales, ¿no? Ahí empezaron en la jurisprudencia a tejer si efectivamente podrían en cierto momento tener un conflicto, lo que establecían los órganos o tratados internacionales en materia de derechos humanos con la Constitución. En ese momento yo me preguntaba si efectivamente esto podría verse como una restricción, o si más bien esa restricción intitulada así, más bien podría corresponder a una fisura de la propia Constitución de inconstitucionalidad. Y yo me preguntaba que qué podríamos hacer en esos casos cuando la jurisprudencia pareciera que entra en una contradicción interna. Si simplemente podríamos analizar la Constitución de una manera parcial, si la tendríamos que ver desde una manera armónica, porque verla desde una manera parcial pareciera que estamos dividiendo el contenido de la Constitución. Entonces, yo en este pensamiento abordé el tema de los anticuerpos de la Constitución. Hoy por hoy, pasados los años, creo que tiene mucha importancia hablar de esta hipótesis o esta metáfora, me parece, aunque así en principio se crea, poderosa, porque de lo que se trata hoy por hoy, por la discusión que tenemos por la reforma judicial, pero más que la reforma judicial, tenemos que hablar del problema de la reforma constitucional, porque ahorita podemos estar hablando de la reforma judicial, pero mañana podemos hablar de otra reforma constitucional que sea igual o más grave, incluso, que venga a flagelar los derechos fundamentales de todas las personas. Pero aquí yo me gustaría comentar que hoy por hoy la discusión que se tiene pareciera que es una discusión de eruditos, que solamente cierto nicho de personas estudiosas, llamadas constitucionalistas, son las que comienzan a debatir sobre el tema. Pero ¿qué ocurre con las personas del día a día, con la sociedad que no necesariamente tiene que tener los conocimientos para entender la teoría del derecho constitucional? Entonces, me parece que tenemos que hacer algunas analogías para explicarlo, de manera que las personas que no son eruditas del derecho constitucional podamos comprender mayormente de qué se trata, y de esta manera poder tener un mayor interés y un mayor debate y conocer de la eventual afectación que esto ocurre en nuestro día a día. Es decir, que no veamos al derecho constitucional como un tema lejano, como un tema oscuro que no se puede conocer,
o bien que pareciera que estamos dialogando en otro idioma que no lo comprendemos. Esto es importante porque hoy por hoy podemos escuchar que la gente habla de la independencia judicial, pero no sé si todos están conscientes de lo que conlleva la independencia judicial. Es más, alguien podría creer que sigue la independencia judicial porque no se ha eliminado el poder judicial, sino que siguen existiendo formalmente tres poderes y sobre esa base puede haber una confusión. De esta manera, ¿cómo lo vamos a acercar esta analogía? Pues a través de los anticuerpos de la Constitución. ¿Qué son los anticuerpos? Bueno, los anticuerpos, por principio, y no quiero tampoco arrogarme un conocimiento ni científico ni de medicina, pero trataré de ser lo más claro, los anticuerpos pues son proteínas que son producidas por el sistema inmunológico, que lo que buscan es tener una respuesta de manera inmediata cuando exista la presencia de sustancias extrañas que son nocivas para el organismo. Es decir, cuando nuestro organismo comienza a tener una bacteria, un virus, una infección, desde ese momento se activan los anticuerpos de manera automática y de esa manera salen para atacarlo. Bueno, los anticuerpos son parte de este sistema inmunológico que lo que busca es precisamente tener a través de los anticuerpos una protección a favor del cuerpo contra todas las sustancias que atacan al organismo. Estos anticuerpos tienen por diseño protegerlo y constituyen una herramienta clave en la defensa natural del propio organismo. Bien, cuando hablamos del sistema inmunológico, estamos hablando desde luego de la inmunidad. La inmunidad de nuestro organismo tiene que ver con la facultad, con la potestad de poder resistir para combatir las infecciones o las enfermedades y sustancias extrañas que vamos teniendo. Este sistema inmunológico a través de nuestros anticuerpos, bueno, tenemos una inmunidad innata desde que nacemos, que desde ese momento cuando estamos frente a cualquier tipo de infección, de bacteria, responde nuestro organismo, pero también hay otra inmunidad que se llama adaptativa. ¿Por qué le llamamos adaptativa? Porque justamente se va adaptando a la circunstancia y este anticuerpo se vuelve mucho más específico porque ya tiene un reconocimiento de cuál es la sustancia nociva que está afectando y a la cual debe atacar. Bien, si esto es así, entonces, ¿cuáles son las funciones clave de los anticuerpos en nuestro sistema inmunológico? Primero, vamos a identificar los agentes extraños. Una vez que el anticuerpo identifique el agente extraño nocivo, lo primero que debe hacer es neutralizar para eliminar y destruir a ese agente extraño que está causando un mal a nuestro organismo. De esta manera, nuestro sistema inmunológico con nuestros anticuerpos se crea una estructura de protección que además va a guardar memoria porque nuestro organismo guarda la memoria para que en lo futuro de presentarse una infección, algún virus o bacteria que tenga el mismo fin nocivo, bueno, pues va a reaccionar de manera más pronta e inmediata. Bien, ahora, ¿qué pasaría si nuestro cuerpo no tuviera anticuerpos? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos un sistema inmunológico? Bueno, pues esto es gravísimo, porque si no lo tuviéramos es como no tener barreras, es como no tener defensa. Y entonces cualquiera bacteria o virus o infección, por mínima que parezca, se puede volver tan grande que nos pudiera llevar a la muerte, porque no tendríamos un mecanismo de defensa. Además, seríamos mayormente susceptibles de poder ser afectados por este tipo de patógenos. Patógenos, entiendas, estos agentes extraños nocivos. Bien, la gran pregunta que nos haríamos, oiga, ¿los seres humanos podemos renunciar a nuestros anticuerpos? Es decir, si todo partimos de la idea de que el ser humano, todo es volutivo, depende de su voluntad y decisión, ¿el ser humano puede decidir prescindir de sus anticuerpos? Pues no.
La respuesta es no. Un ser humano no puede renunciar voluntariamente a sus anticuerpos porque los anticuerpos son parte esencial del sistema inmunológico y su producción está regulada de manera automática por el cuerpo. Es decir, por más que yo decida que no quiero que se activen mis anticuerpos, yo no lo puedo decidir por sí mismo. Bien, esto es importante porque llega el momento cuando nos da gripa. Dijimos, chispas, tengo que ir yo de pronto a un evento, es un evento importante para mí, me beneficia, es muy de mi interés, tengo una fiesta, tengo que ir al trabajo, voy a tomar una decisión importante. Entonces, yo creo que me es más benéfico decirle a mis anticuerpos, oye, espérame, ahorita no te actives, no te requiero, me es más importante lo que voy a hacer, me va a dar mayor felicidad, me va a dar un mayor bienestar que yo concibo en ese momento y no requiero los anticuerpos. Bueno, esto no es posible porque los anticuerpos no van a responder a esta bienestar o esta felicidad momentánea que la persona pueda creer que le es. Por el contrario, los anticuerpos lo que van a buscar es proteger al organismo para que este organismo tenga mayor defensa y barrera. Pero pueden decir, no, pero fíjate que cuando los anticuerpos se activan, resulta que tengo congestión nasal, resulta que tengo dolor, resulta que tengo fiebre, y diríamos, bueno, los anticuerpos son malos porque nos están afectando en ese momento. No, no es que sean malos, simplemente que los anticuerpos se activan y cuando entran en esta batalla contra los agentes extraños, nocivos, se producen los síntomas de las enfermedades, pero es justamente porque nuestros anticuerpos están en defensa de lo que nos está dañando. Por ende, renunciar a los anticuerpos significaría comprometer gravemente la capacidad del cuerpo humano. Perfecto. Ahora bien, cuando comprendemos esto, haremos la siguiente pregunta. ¿Y qué relación tienen los anticuerpos con la Constitución? Bueno, en primer lugar, como decía el magistrado Rogelio, vamos a comprender, por lo menos en esta charla, que la Constitución es mucho más que enunciados normativos, es mucho más que vocablos o que letras, mayúsculas y minúsculas, que se encierran. Es un organismo vivo, es una materia viva la Constitución. Por ende, es mucho más que un libro. Bien, si esto es así, la pregunta sería, oye, ¿cómo vamos a entender a los anticuerpos? Bueno, en primer lugar, el artículo 1 constitucional no establece el otorgamiento de derechos, sino el reconocimiento de los derechos humanos y fundamentales. Entonces, si el artículo 1 constitucional nos establece que es el reconocimiento de los derechos humanos lo que va a velar toda la Constitución, todo principio y todo contenido de la propia Constitución tiene que interpretarse bajo esa misma premisa. Entonces, si es verdad que los derechos humanos y fundamentales se reconocen, es decir, no se otorgan, no se crean, ¿no? Se reconocen porque existen. Entonces, si esto es así, yo podría decir que ninguna autoridad puede disponer de lo que no está en su competencia constitucional. Porque si partimos de la base de que los derechos humanos son un reconocimiento y nadie los otorgó, entonces esa persona que no es la que los otorga, sino que los reconoce, no puede ni debilitarlos, no lo puede suprimir y menos desconocer. Por eso podremos decir que el sistema inmunológico es el orden constitucional y los anticuerpos de la Constitución son los derechos humanos y fundamentales como guardianes o protectores de la dignidad humana. Ahora, la dignidad humana es el centro, la esencia y el corazón de esos derechos. Es decir, si no tenemos esos derechos protegidos fundamentales, no podremos hablar de que exista
dignidad humana. Y sin dignidad humana, pues no podríamos concebir una constitución genuina. Bien, ¿dónde se encuentran los anticuerpos de la Constitución? Bueno, pues los anticuerpos de la Constitución los vamos a encontrar primordialmente en toda la parte, en el artículo 1 constitucional, por principio, que yo destacaría, que en el artículo 1 constitucional están los principios, las directrices, los propósitos y fines esenciales de la Constitución. Bien. Y este artículo 1, porque a veces yo me pongo a reflexionar si efectivamente hemos caído en cuenta de todo lo que abarca el artículo 1 constitucional, porque pareciera que hablamos de todos los artículos constitucionales y pareciera que nada más ponemos o hacemos referencia al 1 como como un precepto más de la Constitución, cuando yo creo que es el pilar de la Constitución. El artículo 1 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. No dice otorgados por esta Constitución, dice reconocidos en esta Constitución, pero no solamente eso, sino dice y en todos los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En esto podríamos hablar en un primer momento, si no estuvieran los tratados internacionales ya precisados de esa manera, en el artículo 1 constitucional estaríamos hablando de una justicia supranacional, más allá de lo que establece nuestra Constitución Nacional. Pero desde el momento en que lo insertamos, lo armonizamos y está comprendido en el artículo 1 constitucional, entonces estamos hablando de lo que la doctrina ha conocido o desarrollado como bloque de constitucionalidad. Es decir, que los tratados internacionales son la misma materia de protección de la propia Constitución. Incluso el artículo 133 de la propia Constitución establece que la norma o la ley suprema o fundamental es lo establecido en la Constitución y en los tratados. No distingue. Entonces, si esto es así, tendremos que decir que el artículo 1 constitucional, que para mí es el umbral que tiene que dar toda esa luz y toda esa protección y todo ese espectro a todo el contenido de nuestra Constitución, es el que siempre tiene que guiarnos en todas las decisiones y a todas las autoridades y poderes constituidos. Y no solamente eso, sino que además establece el artículo 1 constitucional que todos los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo establecido en la Constitución, en los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas y dándoles la mayor protección, la protección más amplia. Pero no solamente eso. El artículo 1 constitucional también establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 4 principios que son enormes: principio de universalidad, principio de interdependencia, principio de indivisibilidad y de progresividad. Bien, el principio de universalidad establece que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, son merecedoras de la tutela de todos los derechos humanos para proteger su dignidad. La interdependencia implica que cada uno de los derechos es interdependiente al otro, de tal suerte que no puedes desconocer uno por proteger al otro. No, siempre uno va a estar dependiendo del otro. Van en su conjunto. Indivisibilidad, en principio, establece que ningún principio es o tiene mayor jerarquía uno del otro. La progresividad señala que la protección tiene que ser justamente en mayor beneficio y con un espectro más amplio en favor de la persona. Es más, el mismo artículo 1 constitucional es precisa cuando nos ordena que queda prohibido toda discriminación por motivo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud,
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Bien. Entonces, el 1 constitucional me parece que es el centro de la protección que debe tener todo el cuerpo de nuestra Constitución y siempre viendo la dignidad humana, dando la protección a estos derechos fundamentales. Bien, pero ¿qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre entonces cuando de pronto viene una reforma o una adición a la Constitución donde se desconoce a un derecho fundamental? O cuando pareciera que lo establecido en una parte de la Constitución es contrario con otra porción de la Constitución. Si esto lo vemos desde la metáfora de los anticuerpos, entonces lo que sea incompatible con la Constitución, y yo diría primordialmente con el 1 constitucional en relación con todos los derechos fundamentales que están contenidos en la propia Constitución, tendría que activar un mecanismo, el sistema inmunológico de la Constitución, primero para identificarlo. Ya cuando identifica cuál es la sustancia que está atacando el centro constitucional, la esencia constitucional, entonces vamos a neutralizarlo. Ya cuando lo neutraliza, entonces se tiene que expulsar, se tiene que destruir, porque no encaja en los principios ni los derechos constitucionales, los derechos fundamentales. Ahora bien, claro, no es que aunque concebimos la Constitución como una materia viva, pues no por esto la propia Constitución, cuando se inserte, se van a poner en rojitas de manera automática lo que vaya en contra del propio fundamento, principio, directriz constitucional. No, por supuesto que no. Me parece entonces que aquí es importante y muy relevante los operadores deónticos, es decir, los operadores jurídicos, estos que van a analizar el sistema normativo a través de la prohibición, la permisión y la obligación. De esta manera, estos operadores, que son nuestros juzgadores, que son los competentes, que son el poder de la Unión, también que deriva de la soberanía también, conforme lo establece la Constitución, van a tener que hacer un análisis para determinar en qué o cuál aspecto de lo que se está insertando es incompatible con nuestra Constitución. Y de esa manera es una autoprotección que destaca el artículo 1 constitucional para que la propia Constitución no pueda autodestruirse. Sería hablar como una implosión de la Constitución. No es así. Entonces, si esto existe una reforma o adición que no se apropia del sistema constitucional, de manera automática debe de ser expulsada. Ah, perfecto, pero muchos nos dirán, oigan, fíjese que el artículo 39 de la Constitución nos establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Bien, la pregunta que tendríamos que hacernos es si efectivamente basta la voluntad popular para poder desconocer los anticuerpos de nuestra Constitución. Por eso comenzaba platicando hace un momento que los anticuerpos se activan y no le importan, no requieren de la voluntad de la persona. Es más, la persona puede creer en ese momento, en una coyuntura política, en un momento de la historia, que lo que están proponiendo puede ser benéfico para ellos, que en ese momento no quieran tener congestión nasal, que no quieran tener un dolor, que no quieran tener una fiebre, que están muy bien en ese momento y que por tanto no quieren anticuerpos. Es decir, la ciudadanía, los gobernados, las personas pueden creer en determinado momento que una reforma les es benéfica para cierto momento, pero no están viendo en el fondo lo que puede esto tener de relevancia.
Pero esto sí deben de verlo los juzgadores, los operadores jurídicos competentes para neutralizarlo. Por eso es que se plantea que no solamente basta la voluntad o la votación de nuestros representantes, porque, como bien sabemos, nuestro en nuestro artículo 40 constitucional se establece que que decidimos constituirnos en una república representativa y democrática. Bien, los principios de la república, el principio medular es que no vamos a descansar toda la decisión del Estado en un solo poder, en un soberano. Va a existir limitaciones a estos actos de la autoridad porque se va a buscar el bien justo y el bien común. Bien, el hecho de que para un cierto momento a un grupo que esté en el poder considere que es más benéfico, no podemos considerar que es más benéfico si la decisión que se tiene atenta contra las directrices del uno constitucional. Y no solamente del uno constitucional, sumo el artículo 133, que hace rato refería, que contiene el principio de supremacía constitucional, que está en el mismo grado la Constitución con este bloque de constitucionalidad y por ende también no podemos desconocer en ningún momento los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos. Si esto es así, entonces leamos nuevamente el artículo 39 constitucional. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Y esto es muy importante que creo que se nos está olvidando. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Si el constituyente originario, el poder constituyente, hubiera establecido que bastaba la voluntad del pueblo, entonces, y que todo poder público dimana del pueblo, no vería razón en que delimitara que se instituya siempre en beneficio de éste. Es decir, ¿qué ocurre cuando a través de un poder público lo que se busca es la creación de alguna norma o de algún principio que no esté en beneficio del poder público? ¿Cuándo va a estar en beneficio? ¿Cuándo se va a tratar que está en beneficio de este? Bueno, podríamos hacer una interpretación. Estará siempre el poder público y será en beneficio del pueblo cuando se respeten los derechos fundamentales y principios constitucionales que establece la propia Constitución en relación con los tratados internacionales suscritos por México en la materia. Entonces, efectivamente, la soberanía nacional reside en el pueblo y todo poder público dimana del pueblo, pero siempre y cuando lo que se decida sea en beneficio de éste. Y el beneficio de éste no lo podemos dejar en un tema meramente subjetivo, meramente de momento, provisorio, lo que creo yo, lo que cree el otro. No, tenemos que tener estas reglas, estos mínimos, estos principios que tenemos que potenciar, porque esto es progresividad, no desconocer, no debilitar, que lo establece la propia Constitución y los tratados internacionales. Es más, si leemos el artículo 135 de la Constitución, encontré lo siguiente. Establece la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere
y ya lo establece la Constitución. Pero dicen para que las reformas lleguen a ser parte de la misma. Esta interpretación, este vocablo, este enunciado de parte de la misma, ¿cómo lo vamos a entender? Que sea parte de su contenido, parte de su escritura, o más bien parte de su esencia, parte de su núcleo esencial. Yo así lo interpretaría. Me parece que el constituyente es tan racional que debe de ser totalmente coherente y congruente con todo lo que establece desde el uno constitucional, y entonces establecer que toda reforma o adición a la Constitución será posible cuando sea parte de la misma, no contra la misma. Y yo creo que así tenemos que entender el artículo 135 de la Constitución. Ahora bien, hablando en el tema de la reforma judicial, y hace rato comentaba, ahorita podemos hablar de la reforma judicial, pero mañana podríamos hablar del desconocimiento de otro derecho fundamental que puede tener iguales o mayores impactos negativos. Si lo que nosotros vamos a defender es que cuando se tenga una mayoría calificada, leyendo simplemente la letra del artículo 135 en la parte que no distingue, que deba ser siempre parte de la misma, entonces vamos a caer únicamente en una democracia de mayoría. Pero ¿qué ocurre cuando supongamos que estamos en una mesa, que los que van a discutir respecto de una decisión son 10 personas? Llegan esas 10 personas, de entre ellos está 9 hombres y una mujer, y después de una aparente discusión, 9 de los hombres establecen que la mujer no tiene derecho a acceder a algún cargo público. Si nosotros nos dejamos llevar exclusivamente por una democracia de mayoría, y esto lo queremos llevar a la Constitución, suponiendo que solamente se requirieran la mayoría calificada para cualquier reforma constitucional, pues entonces sería válido, y diríamos es constitucional, que la mujer, por un consenso mayoritario, no sea parte de un cargo público. O al revés, que hayan 9 mujeres, un hombre, y que las mujeres dijeran que un hombre no tiene que tener ningún cargo público. ¿Eso sería constitución? Me parece que no. ¿Eso podría ser sujeto a control de constitucionalidad? Yo creo que sí. Oigan, pero fíjese que se establece que cuando se trata de un tema, una cuestión material de la reforma constitucional, no se puede hacer absolutamente nada. Yo creo que sí. Oiga, ¿y por qué lo va a hacer? Porque me parece que el uno constitucional, si lo entendemos como un anticuerpo, que su defensa se da en automática, que atiende de manera inmediata a defender los principios y derechos constitucionales al corazón mismo de la Constitución, entonces si algo es abiertamente inconstitucional, por más que esto sea resultado de una mayoría democrática, esto no puede ser constitución. Incluso, vuelvo, el propio artículo 135 dice para que sea parte de la misma, toda adición o reforma para que sea parte de la misma, es parte de la misma, entiéndase como conforme a la misma, no en contra de la misma. Porque de otra manera es tanto como razonar que la propia Constitución puede atentar contra la Constitución. Y esto no es posible. En ningún principio lógico podemos encontrar que la autodestrucción sea una cuestión lógica, por más que digamos que tengamos una soberanía nacional y por más que ésta recaiga en la voluntad del pueblo, no quiere decir que la voluntad popular sea la que rija el centro de la validez de la Constitución, menos el desconocimiento de la Constitución. Para que podamos hablar de una reforma constitucional, porque ojo, el artículo 135 establece que pueden existir reformas y adiciones.
Pero si leemos este 135 con el 1 constitucional y este lo reforzamos con el 133 de la propia Constitución, entonces vamos a entender que solamente hay un tipo de reforma constitucional o adición que es permisible. Uno, que esa reforma respete los principios de constitucionalidad que establece el 1 constitucional: universal, interdependiente, indivisibilidad, progresividad. Que siempre sea en respeto de los derechos humanos y fundamentales establecidos en la Constitución y además en los tratados internacionales. Que siempre se busque favorecer en todo tiempo a la persona y siempre que no ocurra cualquier circunstancia que atente contra la dignidad humana. Si esto se cumple, entonces podríamos hablar que estamos en una reforma o viendo o visualizando la posibilidad de reforma apegados a un principio de progresividad. Porque, ojo, aunque tengamos derechos fundamentales, no implica que estos no puedan seguir teniendo modificaciones, pero hacia arriba. También yo, cuando pensaba en esta idea de los anticuerpos, también pensaba en los puntos cardinales. ¿Y por qué digo esto? Porque por más que nosotros supongamos, o por más que cualquier mayoría parlamentaria diga que los puntos cardinales han cambiado, bueno, pues los tratados internacionales nos van a seguir diciendo, en términos jurídicos, que el norte está arriba, que el sur está abajo. Y por más que entonces tengamos hoy por hoy un parlamento mayoritario que quiera darle una concepción distinta, pues eso no va a modificar cuáles son los puntos cardinales. Ahora, ¿cómo podemos entender que debe desarrollarse una reforma constitucional? Bueno, pues para esto me parece que tenemos que tener una deliberación racional, razonable, lógica, de respeto e inclusión. Eso tiene que existir en la sociedad, siempre. Pero este debate o esta deliberación, análisis, reflexión, ¿es amplio? Porque la pregunta sería, oye, ¿razonable para quién? ¿Bueno para quién? ¿El bien de quién? Insisto, esto se va a contestar porque siempre se debe tomar como parámetro y base los propios principios y la protección de los derechos fundamentales establecidas a lo largo de toda nuestra Constitución, entendida la Constitución como un sistema que tiene que ir de manera armónica, que se va protegiendo entre sí y que no puede autoatacarse. Bien, si con base en estos parámetros de constitucionalidad vamos a discutir, bueno, que sea una discusión robusta, que encontremos una deliberación de respeto, donde escuchemos todas las posturas y a partir de ahí se tome la decisión que mayormente se crea benéfica en progresividad a favor de la persona y de protección a los derechos fundamentales. Por eso, lo que se tiene que buscar a partir de este presupuesto constitucional son los consensos genuinos, donde efectivamente se tenga respeto y se tenga interés por las posturas contrarias, pero estas posturas contrarias tendrán que resolverse o disiparse a través de análisis, a través de la interpretación y aplicación de los principios rectores de protección de los derechos humanos y fundamentales. Ahora, también debemos recordar que siempre será racional cuando exista inclusión en el diálogo y respetos de las razones de uno y del otro. Un verdadero consenso surgido del diálogo libre e imparcial, pero siempre sin imposiciones
y respetando los mínimos que establece nuestra propia Constitución. Porque sin respeto a los derechos fundamentales, no será posible entender un proceso deliberativo en una sociedad democrática. Por lo mismo, en el tema de la reforma judicial, nuestro artículo 17 constitucional, es más, incluso con posterioridad a la reforma del 15 de septiembre pasado, establece en uno de sus apartados que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales. Esto se llama independencia judicial. Si nosotros desconocemos la independencia judicial, porque la independencia judicial es mucho más que un discurso, es mucho más que una formalidad. Tiene sustancia que debe protegerse, porque cuando hablamos de independencia judicial, estamos hablando de todos los derechos humanos y fundamentales que son los que pueden estar en riesgo, porque la independencia judicial no se puede medir a partir de la popularidad, porque, insisto, ¿qué ocurriría cuando alguna autoridad establece algún criterio de mayoría que atente contra los derechos fundamentales de unos cuantos? Si se trata de que las decisiones o la elección de las personas juzgadoras vendrán de un tema electivo, sería cuestionable considerar que las personas que vienen impulsadas por un valor popular de mayoría se atrevan verdaderamente a fallar en favor de la minoría. Pues esto sería un tanto contrario al apoyo que lo impulsó a llegar a un cargo. Claro que podrían suponer, de otro lado, que este tema de independencia judicial, pues podría ser una especulación, que no necesariamente eso pudiera ocurrir. Bueno, eso también es cierto. Pero yo creo que a nivel constitucional, si nos vamos a tomar en serio el respeto de los derechos fundamentales y entendemos que el artículo 17 constitucional también tutela un derecho fundamental como es el acceso a la justicia y como es el acceso a la tutela judicial efectiva, y que lo que está en riesgo es cuidar efectivamente que no se flagelen, que no se atente contra los derechos humanos y fundamentales, sería muy caro asumir el riesgo de que los juzgadores se sientan un poco amarrados por emitir decisiones que no sean tan populares, por no ser en determinado momento decisiones que favorezcan a la mayoría, sino a la minoría. Insisto, en las democracias, como en toda decisión del poder político, no es la mayoría lo que tiene que decidir, no es un tema de popularidad lo que tiene que decidir quién va a estar para impartir la justicia, sino más bien tiene que ser los operadores que tengan siempre una independencia judicial para emitir sus fallos. Y nosotros como gobernados, como personas, estaremos más apegados a que se cumpla esa independencia judicial siempre y cuando existan los mayores candados para que se haga una realidad esta independencia. De tal suerte que si dejamos de atender a la meritocracia,
como la verdadera llave de las puertas de la independencia judicial, a través de los principios que debe arropar también el propio ejercicio del poder judicial, que es el profesionalismo, la imparcialidad, con esta independencia, entonces, solo así podremos hablar que tenemos protegida una independencia judicial. Ahora bien, siempre no tenemos que olvidar que habrán algunos poderes, como es el ejecutivo y el legislativo, que sí tendrán que ser electos porque tenemos una democracia representativa y por ende tenemos que seguir una cuestión de elección. Pero cuando hablamos del poder judicial, estamos hablando de un poder que igualmente dimana del pueblo, de la voluntad del pueblo, pero es un poder que garantiza el contrapeso de los demás poderes. Y es así como me parece que estos derechos fundamentales se convierten en los verdaderos anticuerpos de la Constitución y nuestro sistema inmunológico en nuestro orden constitucional. De modo que cualquier reforma constitucional de cualquier índole, ahorita podremos hablar insisto, de la reforma judicial, podríamos mañana hablar de cualquier otra, siempre será racional cuando se cumplan con el respeto de los principios y derechos constitucionales. De esa manera podríamos hablar de un verdadero respeto a la Constitución y de esa manera podemos encontrar que existan mecanismos de defensa que se activan en automático para expulsar toda aquella sustancia extraña, toda aquel agente o patógeno que vaya en contra de la esencia de nuestra Constitución, de la esencia del respeto a nuestras libertades, a nuestros derechos fundamentales, y que siempre cuando haya adiciones o reformas a la Constitución sean conformes a lo que establece la propia Constitución. Excelente exposición, maestro Andrés Zamudio. Y lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado de tu exposición es cómo de manera sencilla, me parece, de manera clara y asequible, has tocado puntos y temas que son propios del constitucionalismo contemporáneo, incluso del constitucionalismo clásico. O sea, es clara la referencia que haces sin decirlo, pero quiero decirlo así para mostrar cómo lo que has mencionado aparentemente con simplicidad tiene un arraigo muy profundo en el pensamiento occidental, tanto europeo como americano. Se observan elementos de Carl Smith, elementos de Levenstein, elementos de teoría de sistemas, elementos de teoría crítica, elementos de neoconstitucionalismo, todos estos que están pensados para darle vida a la república o a las repúblicas constitucionales, más allá de una práctica lineal, como podría ser pensar únicamente en prácticas de mayorías, sino ver más allá de eso, ver al derecho más allá de un mero conjunto de normas, verlo también como prácticas y en cuanto tales, prácticas que están destinadas a reproducirse y a seguir existiendo, y que una práctica que genere contradicción con ella misma e impida que se siga llevando a cabo, genera un conflicto, genera una contradicción, y esa contradicción se tiene que eliminar. De la misma manera que los patógenos en los cuerpos generan funciones metabólicas o de otro tipo que son contradictorias con aquellas que hacen posible que se mantenga vivo ese organismo y por tanto tienen que ser eliminadas para que siga viviendo ese organismo. Y como te lo mencionaba al comienzo, la idea que estás mencionando, aunque pareciera
una metáfora, en mi opinión, no lo es decirlo con claridad y con rigor científico. La función que desempeña en general el derecho en la sociedad es exactamente la misma que en los organismos vivos, en los cuerpos, en las plantas, en los animales, desempeña el sistema inmune. Y aquí lo que estás refiriendo es cómo esa función que el derecho en general desempeña dentro de la sociedad se incorpora dentro del propio derecho, concretamente en el ámbito constitucional, a través de los derechos humanos y de la división orgánica, principalmente el hecho de que existan pesos y contrapesos y un poder judicial independiente. Lo has dicho, me parece, con maestría, con mucha claridad y con mucha solvencia, y creo que es lo más difícil cuando hablar de conceptos tan profundos y tan abstractos, tan difíciles, con la claridad, con la especificidad y concreción con la que lo has hecho, pues me parece ampliamente destacable. Y pues celebro, por tanto, tu exposición, le agradezco profundamente, me ha aclarado a mí muchos temas y pues procedemos ahora a preguntas y respuestas. Veo que Gaspar Reyes tiene levantada la mano. Puede formular su pregunta en el apartado de Q y A, que está en la parte inferior eh, del, pues de la pantalla de Zoom. Está aproximada, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el séptimo eh, icono que se encuentra en la barra que se encuentra abajo. Muy bien, ahí ya está escribiéndola. Cualquier persona que desee formular una pregunta lo puede hacer ahí. Quedo esperando la pregunta eh, de Gaspar Reyes. Y en lo que le escribe, pues yo te voy a hacer una pregunta. Espero, bueno, estoy seguro que la vas a responder muy bien. En este momento, en la grave situación en la que se encuentra nuestra república, ¿cómo verías tú la posibilidad o en qué medio verías tú mejor la posibilidad de que se ejerciera un tipo de anticuerpos como el que mencionas en este momento? A través de la facultad del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a través de una controversia constitucional como las que han ejercido los estados de Guanajuato y de Querétaro, en una acción de inconstitucionalidad en materia electoral como la que han ejercido los partidos de oposición, Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, o a través del juicio de amparo. ¿Cuál crees tú que sería el mejor anticuerpo para este momento? Pues bueno, el mecanismo del anticuerpo visto, pareciera que la discusión es un poco complicada, compleja, entender que a través del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación podemos entrar a resolver, bueno, la Corte puede entrar al análisis de la validez de la reforma constitucional. También se ha cuestionado si a través de las acciones de inconstitucionalidad que promovió o que presentó el PAN, lo puede hacer porque es un tema de materia electoral, ¿no? Y también con unas controversias constitucionales. Antes que esto, yo diría que cualquier ciudadano, cualquier persona tiene la oportunidad de presentar y promover su juicio de amparo, porque no es un criterio que yo esté ahorita estableciendo. Este es un criterio incluso de la propia Corte, del Pleno. Este criterio nace del artículo del amparo en revisión 186/2008. De esta ejecutoria derivaron dos tesis, una cuyo título, su rubro establece el poder reformador de la Constitución, el procedimiento reformatorio relativo emanado de este órgano con facultades limitadas es susceptible de control constitucional. Si bien es una tesis aislada, lo cierto es que tampoco no hay ninguna con posterioridad que establezca
que el juicio de amparo sea improcedente cuando se trate de reclamar los actos del procedimiento reformador. Entonces, esta ventanita que tenemos los gobernados, ¿no? Incluso otra tesis que surge de este mismo criterio establece que no es indudable y manifiesta improcedencia el amparo cuando se plantea contra el procedimiento reformador. Si bien a través de este criterio se estableció que solamente podríamos atacar el procedimiento, y también es cierto que existe en el artículo, que también es cierto que existe otra jurisprudencia del 2022 que estableció que no se podrían analizar el contenido material de la Constitución. Me parece que haciendo una interpretación del artículo 135 en cuanto a lo que yo destacaba, que la reforma o adición tiene que ser parte de la misma, yo digo de la misma esencia, de la misma sustancia, de la misma tutela de la Constitución, podríamos necesariamente tener la oportunidad de promover un juicio de amparo. Y esto lo digo porque los ciudadanos nos preguntamos, los que no necesariamente tengan que tener un conocimiento, un bagaje de derecho constitucional, ¿qué pueden hacer? Es más, posiblemente muchos abogados que no se dedican tampoco a la materia constitucional que estén preguntándose qué deben hacer, porque la sociedad está interesada. Entonces, plantear este juicio de amparo indirecto, donde vayamos a destacar justamente la constitucionalidad del proceso de reforma de la Constitución, y ahí podemos insertar varios planteamientos que me parece que tendrían mucha fuerza. De inicio, yo podría cuestionar si efectivamente en este proceso de reforma constitucional existió una deliberación racional, si efectivamente hubo una inclusión de todas las posiciones contrarias, si efectivamente hubo unas condiciones perfectas de imparcialidad en este eventual discusión de las posturas encontradas. Si esto efectivamente ocurrió y que fue en todo caso resultado de la reforma constitucional. Yo me parece en principio que ni siquiera se cumple con esa deliberación necesaria para tratar una modificación y una reforma constitucional. Me parece tampoco que se llevó a cabo a través de una discusión de lo que establece el uno constitucional. Hablando del uno constitucional, como, fíjate que el otro día escuchaba y decía una persona, oye, es que lo malo es que la Constitución no tiene un instructivo para comprenderse. Yo creo que sí lo tiene. Yo creo que sí lo tiene. Y este se encuentra en el uno constitucional. Si justamente vamos a comprender que los derechos humanos están reconocidos en la Constitución y todos los tratados internacionales, si existen también principios rectores de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad, y que siempre se tiene que llevar a cabo cualquier mecanismo para respetar la dignidad humana, y si sobre esto no se dijo nada, ni se discutió nada, ni existió una deliberación racional sobre cada punto, por más postura contraria que tengamos, me parece que no existe un procedimiento genuino de reforma constitucional. Si esto es así, tenemos una tesis del Pleno del 2008 que nos establece que para poder, cuando se trata de actos del proceso de reforma constitucional, el juicio de amparo no es indudable y manifiesta improcedencia, entonces me parece que cada una de las personas, los gobernados, tenemos expedito el derecho para promover el amparo indirecto. Ahora bien, respecto del tema de acción de inconstitucionalidad, muchos se dicen, no, es que no puede promoverla el partido político porque no es un tema electoral. Ahí también difiero. ¿Por qué difiero? Porque es más, es que en su mismo cuestionamiento se dan cuenta que no conciben que la elección de los jueces y magistrados sea por elección. Tan ni siquiera se han dado cuenta que lo primero que dicen es improcedente
porque la acción de constitucionalidad, para darle legitimación a un partido político, tiene que tratar sobre materia electoral. Ah, porque ellos están pensando que eso solamente aplica para la elección del Ejecutivo y del Legislativo. Pero ahora, justamente en la reforma constitucional, se está estableciendo un mecanismo, un procedimiento electoral como mecanismo para elegir a los jueces y magistrados, ministros de nuestro Poder Judicial. Entonces, ahí sí hay una esfera electoral a discutir que me parece que le puede dar la legitimación para el debate a través de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad. Y desde luego me parece que también en un tema de controversia constitucional puede, según el planteamiento, establecer si efectivamente ahí podamos discutir respecto de la materia, primero del procedimiento de reforma y después del contenido material. Pero insisto, más allá del contenido material, la procedencia de la discusión está en que no existe una deliberación racional, lógica, donde se haya incluido a las posturas contrarias a través de la lupa de lo que establece en mi concepto el instructivo del 1 constitucional. Voy a ver toda reforma o adición a través de los principios que están en el artículo 1 constitucional. Si estos se cumplen, entonces voy a ver que quede el contenido de la edición o de la reforma. Pero si en este proceso todo planteamiento o toda iniciativa de reforma constitucional no empata con el instructivo del 1 constitucional, entonces no podría ser contenido material, porque en el propio filtro del proceso reformador no pasaría. Entonces, si no pasa el filtro de constitucionalidad a la luz del 1 constitucional, entonces no podríamos hablar de reforma. Claro, algunos dirán, bueno, es que estás también tocando el fondo. No necesariamente. Yo no estoy discutiendo en sí mismo el resultado de la reforma, sino cómo se construye en el proceso la reforma. Y para esto tiene que haber mínimos. Podríamos hacer algo simple. Yo siempre he creído que la mayor expresión del derecho tiene que basarse en el sentido común y en la lógica. Si yo quiero hacer una paleta de hielo, necesariamente voy a utilizar agua. Si voy a hacer una paleta de hielo, pero que la quiero que sea cremosa, voy a utilizar leche. Si lo que yo quiero como producto es una paleta de hielo de leche, pero resulta que no lleva leche, por más que tenga una paleta de hielo de agua, no será el resultado que yo estoy esperando. Entonces, es justamente lo que yo quiero decir. Si en el proceso de reforma no se cumplen con los ingredientes que establece la propia Constitución, ya no me interesa el resultado ni lo que surgió con los ingredientes que se utilizaron. Lo que yo digo es que ni siquiera veo ese resultado porque el proceso no cumplió con los ingredientes mínimos. Bueno, pues estos ingredientes mínimos son los principios y derechos fundamentales que tiene que respetarse en cada uno de los procesos de reforma o adiciones constitucionales. Si me quedaba alguna duda de lo profundo lo que estás mencionando, pues aquí estás tocando los temas de desvío de poder y de abuso de poder que ha enarbolado la Corte Interamericana. Te voy a referir las preguntas, están relacionadas y creo que ya has dado lineamientos muy claros para la respuesta, pero te las digo. Andrea Adelina Somer Escobedo, que aparte es actuaria en mi tribunal, dice, entonces esta reforma no garantiza la independencia judicial y la Suprema Corte de Justicia tiene que declararla inconstitucional. Esa es la pregunta. Y Gaspar Reyes nos dice, entendería entonces que bajo el criterio del ponente existe una antinomia entre los preceptos reformados y el propio artículo 17 en el párrafo citado y el primero constitucionales. Serán las dos preguntas. Y me parece que están relacionadas. Uno es si la reforma es contradictoria con la propia Constitución, o sea que puede haber contenidos contradictorios en la Constitución y que debe imperar uno sobre otro. Y el otro tema es, ante esta situación, la Corte debería declarar inconstitucional la reforma.
Esos serán En los la, cuestionamientos. respecto de la segunda, Gaspar, yo le diría que no existe una antinomia desde mi perspectiva de los anticuerpos de la Constitución, porque aquello que es contrario a los principios y derechos fundamentales para mí no es Constitución. Entonces, como no es Constitución y si los anticuerpos de la Constitución funcionan como debieran funcionar por ser una materia viva, estaría expulsado todo aquello que se opone. Entonces, hablamos de antinomia cuando partimos de dos porciones válidas dentro de un cuerpo normativo. Entonces tienes que hacer una interpretación. Yo creo que no es una antinomia. Yo creo que más bien no puede prevalecer esta reforma porque no se cumple con los ingredientes que hablamos hace rato de protección para una adhesión o reforma constitucional. ¿Por qué? Si toda reforma es contraria a lo establecido, a los principios, directrices, propósitos, fines de la esencia de la Constitución establecida en el 1 constitucional, en mi concepto no es materia constitucional. Por ende, ya ni siquiera entraría el contenido. Y creo que a partir de este razonamiento, podríamos incluso decir, bueno, yo no voy tampoco a desatender o a desobedecer el criterio jurisprudencial que establece que no me puedo meter a los contenidos materiales, porque yo diría, no estoy llegando al contenido material, no estoy llegando al resultado acabado. Yo simplemente digo que en el proceso reformador no se verificó el cumplimiento de ciertos ingredientes y por ende ya no voy a ver el fondo, aunque pareciera que es lo que vamos a rescatar es en el proceso. Ahora bien, si nosotros no creemos en esta teoría de los anticuerpos de la Constitución, entonces si lo vamos a reducir a una simple contradicción, pues sí, hay una antinomia. Pero ¿cómo vamos a resolver esa antinomia? Bueno, yo diría entonces de una manera más simple, diría, bueno, si la Constitución ha establecido desde siempre que debe ser inviolable, incluso conocemos el principio de inviolabilidad desde hace muchos ayeres. Si llega algún contenido a la propia Constitución que es contrario a otro contenido de la propia Constitución, yo diría que en una interpretación armónica, todo aquello que es contrario a los ejes rectores de la propia Constitución como esencia misma de la Constitución, incluso bajo un parámetro de bloque de constitucionalidad que incluye todo lo establecido en los tratados internacionales, no tendría ninguna eficacia. Todo aquello que le sumáramos a la Constitución de manera formalizada, entiéndase a través de un proceso reformador de mayoría, y nada más le hablaría de mayoría, ni siquiera me metería a hablar de constitucional, porque me parece que la palabra es mucho más amplia y es muy respetable para mí. Simplemente hablaría de un proceso reformador de mayoría y todo aquello que se oponga a la esencia de la propia Constitución, pues no va a ser Constitución. Entonces, aunque existiera tal antinomia formalizada de contenidos, en mi concepto no tendría ninguna eficacia. Por eso empezaba la vez pasada, bueno, al inicio, ¿por qué nace el tema de los anticuerpos? Cuando surge esta jurisprudencia de la Corte que hablaba de las restricciones constitucionales, yo me preguntaba si efectivamente pueden existir restricciones constitucionales cuando existe también el 1 constitucional que establece que tenemos que estar respetando lo establecido en los tratados internacionales. Y entonces, cuando se debatía que si es restricción constitucional porque está en la Constitución, es lo que tiene que prevalecer, yo esto lo consideraba como si fuera una fuente y que esta fuente tuviera alguna fisura y a través de la fisura empezar a salir la sustancia de validez constitucional. Yo considero, yo en ese momento hacía el razonamiento que cuando existe una fisura de sustancia constitucional, pues sería justamente una fisura de inconstitucionalidad de la propia Constitución. Y como yo no puedo comprender que una Constitución se autodestruya, todo aquello que se reforma en contra de los principios de la Constitución no tiene
que ser válido, por más antinomia formalizada que podamos verla a simple vista. Ahora, en cuanto a la otra pregunta de Andrea, de que la Corte debería de declarar la inconstitucionalidad de la reforma, yo creo que sí. Yo creo que sí lo tendría que hacer. No sé si a través del recurso de revisión con posterioridad o con motivo de los amparos indirectos que promoviera toda la ciudadanía, que sería un gran ejercicio que lo hagamos, o bien si realmente podríamos hacer otra construcción. Mucho se ha cuestionado que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene que ver exclusivamente hacia un ordenamiento interno que no repercute respecto de la actividad o actuaciones de los otros poderes y menos del poder reformador. Bien, yo podría decir que es tan importante, tan trascendente para la vida y para la salud del Estado mexicano como nación, que cualquier mecanismo a través del cual de manera legítima llegase al conocimiento de la Corte puede ser un mecanismo legítimo para que amerite un pronunciamiento de constitucionalidad sobre un proceso reformador de la Constitución. Porque más allá de cuál sea el vehículo a través del cual llegue el tema a la Corte, cuando se trata de un tema de relevancia que puede desconocer, debilitar o socavar derechos fundamentales, que no es más que atentar contra la dignidad humana cuando no se respeta de manera genuina, me parece que cualquier vehículo que llegue así al máximo tribunal del país debe de ser un medio de control de constitucionalidad legítimo, porque de lo contrario pudiera considerarse que si no existiera otro mecanismo que de momento estuviera ideado de manera exacta para ese conocimiento y debate constitucional de nuestro máximo tribunal del país, la Constitución quedara sin defensa. Y si una Constitución queda sin defensa, no es solo la Constitución, sino son los 120 millones de personas que somos los que componemos el Estado-nación de nuestro México. Entonces, no es si dejamos indefensa nuestra Constitución, porque no metemos un medio de control de constitucionalidad, porque creemos que todos aquellos que sean los ad hoc previstos no son los específicamente los procedentes, porque desconocemos o queremos desconocer un vehículo que nos puede llevar a un marco de control constitucional, yo creo que sería dejar desprovisto a la Constitución de su autodefensa. Y en palabras nuestras, dejaríamos a nuestra Constitución sin anticuerpos. Por ende, y respondiendo, a mí me parece que la Corte, a través de la vía que en el fondo le permita conocer sobre este planteamiento, tiene que privilegiar el fondo más allá del vehículo para salir en defensa y erigirse, como lo es, el máximo guardián de la Constitución. Ya para concluir, porque pues, el tema es fabuloso, es fascinante y podemos pasar las horas hablando de esto. Es más, yo creo que valdría la pena que, si así lo desea y quiere nuestro invitado, tengamos una segunda parte el siguiente mes, en que me toca la última postura de este año. Podríamos seguir abundando sobre este tema. Me parece que hay mucha tela de qué cortar. Así es. Primero voy a leer una arenga que está realizando su señoría, el juez Jonathan Yáñez. Dice, ¿podría el ponente presentar un amicus curiae sobre el tema para abonar en el análisis de los asuntos que va a resolver la Corte?
Se lo dejo para su fuero interno. Ojalá haga ese amicus curiae. Y dice Gaspar Reyes, precisamente entiendo que desde esa perspectiva dependería la vía para su impugnación, ya sea como controversia constitucional o ya sea por la vía del juicio de amparo. Gracias por la respuesta. Y voy a la última pregunta que hace el magistrado Iván Aarón Seferín Hernández. Es un poco larga, pero la pregunta al final es concreta. Dice así: el trámite de la controversia constitucional es muy lento por sus términos procesales extensos. Ante ello, con la actual integración de la Corte, será complicado resolver el fondo de la reforma constitucional a través de ella, como la de Guanajuato. En ese orden, las acciones de inconstitucionalidad tienen términos más cortos, pero por imperativo del artículo 64 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, no se puede decretar la suspensión de la norma. Sin embargo, la Corte tiene un precedente de que sí es viable suspender los actos que deriven de la norma impugnada. En ese orden, podría la Suprema Corte decretar la suspensión de los actos de la reforma judicial a pesar de la prohibición que establece la ley reglamentaria. Esa será la pregunta, que si considera que en la acción de inconstitucionalidad se podría suspender la reforma judicial o no. Bueno, si ya hay un precedente, quiere decir que ya se empezó a tejer la posibilidad, tanto porque lo hay. A ver, en un principio, nuestro sistema jurídico viene arraigado del derecho romano. El derecho romano se va a caracterizar por ser una codificación estricta que establece que, según el cual, todo lo que impera es la ley en su más estricto poder formal. Y pareciera que bajo esta idea, el juzgador se ve impedido para poder construir o interpretar a partir de principios abstraídos de la norma para ir un poco más. En cambio, en el sistema anglosajón, en el sistema europeo, se le da la oportunidad al juzgador de tener una mayor construcción del derecho. No, con esto no quiero decir que el juzgador deba de ser un constructor de la ley o de la norma. No, yo creo que el derecho se construye a diario y es tan enorme la función de los juzgadores que toman tan en serio su función y su encomienda constitucional, porque si bien la Corte es el máximo tribunal del país, guardián de la Constitución, a mí me parece que todo juzgador, a través del control difuso de constitucionalidad, son cada uno guardianes máximos de la Constitución. Entonces, si esta función es seria, si esta función es sustantiva, yo creo que tiene que haber interpretaciones que permitan poder acceder a las hipótesis de construcción o de interpretación de progresividad que se potencien y de esa manera poder establecer la puerta o la llave que nos permita una suspensión. Yo creo que primero tendríamos que analizar la norma y establecer si efectivamente la norma no amerita ningún tipo de posibilidad para poder comprender la suspensión a través de la acción de inconstitucionalidad. Por principio de cuentas, yo analizaría por qué existió un precedente, pero además creo que si volvemos a lo mismo, como lo dije hace un momento, si efectivamente de lo que se trata es de defender el núcleo duro esencial, el corazón de la Constitución, me parece que atendiendo a la gravedad de no hacerlo, la norma tiene que ser interpretada con un alcance que posibilite al máximo, a través de una medida cautelar, poder tener una respuesta más rápida e inmediata, yo diría como una inmunidad
innata para de esta manera poder anticipar o frenar que pueda tener un resultado catastrófico, porque de esa manera vamos a sopesar si nos vale más una interpretación progresista atendiendo al respeto y a la protección de la Constitución o una interpretación letrista de un precepto que nos limite y nos quite la oportunidad de atender a una medida provisoria que permita tomar una resolución en el fondo sin que exista alguna irreparabilidad por la misma vigencia de lo que se está cuestionando en el fondo. Y por ello me parece que haciendo una construcción interpretativa como la comentada, deberíamos darle lugar a la suspensión en el tema de la acción de inconstitucionalidad. Ese es el criterio que yo asumiría a través de una interpretación para ese propósito de defensa de la Constitución. Pues muchas gracias, maestro. Tenemos que terminar este programa porque pues así es el tiempo, no porque no porque no nos quedemos ávidos y sedientos de más exposición suya. Dice, antes de mostrarle su reconocimiento, dice el doctor Estrada que no nos puede escuchar por donde se encuentra. Dice, no he podido escuchar, pero sí leer en subtítulos la espléndida explicación del maestro. Gracias inmensas. Muchísimas Ahora, gracias. ahora, por favor, proyectemos el reconocimiento que vamos a entregar posteriormente en físico al maestro Zamudio. El aula, taller de saberes y diálogo, otorga el presente reconocimiento a Pablo Andrés Zamudio Díaz, consultor jurídico y abogado litigante, con el tema Los anticuerpos de la Constitución. Este día, 17 de octubre de 2024, firman el doctor Estrada Michel y el doctor también César Alejandro Ruiz Jiménez. Muchas gracias, maestro Andrés Zamudio. Excelente, eximia exposición, muy oportuna para estos momentos tan problemáticos, tan críticos, graves y aciagos. Muchas gracias, doctor, maestro Andrei. Muchísimas gracias, magistrado. Un placer siempre estar contigo, dialogando, debatiendo. La pasión del derecho tiene que ser la vela que siempre nos alumbre para seguir caminando. Está en cada uno de nosotros ser guardianes de la Constitución, aunque no seamos juzgadores. Por lo ende, una parte del guardián es proteger al juzgador para que el juzgador siga haciendo esa encomienda que todos nosotros estamos ávidos para que siempre nos defiendan de la autoridad arbitraria y que exista siempre un respeto genuino a los derechos fundamentales, a nuestros principios constitucionales, y se entienda que una reforma o adición jamás será válida si no se respetan. Muchas gracias. Este programa no podría tener mejores palabras conclusivas que estas que ha pronunciado nuestro egregio invitado. Pues muchas gracias a todos por haber estado presentes el día de hoy en su programa Los Criterios del Poder Judicial. Les recuerdo que la próxima semana corresponde, si no mal recuerdo, a la materia administrativa, o no sé si ya está la materia Defensoría, electoral. Defensoría. Defensoría. Bueno, la próxima semana corresponde a Defensoría, ojalá nos puedan acompañar. Y pues sin más por el día de hoy, me despido de ustedes y les deseo buenas noches. Hasta luego.